Monte descarnado con una ermita que suspira en piedra hace 500 años. Aquí, donde el paisaje define perfectamente el contorno alcalareño. Guadaíra, castillo, puente, águila, Santiago, caserío. Y la naturaleza eclosiona con toda intensidad en primavera. Encontró Alcalá un privilegiado lugar de oración. En estos púlpitos, tantas veces centenarios, los franciscanos, la más antigua orden religiosa de este pueblo, predicaban la doctrina y celebraban Vía Crucis en Cuaresma. Desde el antiguo convento hasta San Roque, había un trazado con el mismo recorrido que del sevillano Palacio de los Medinaceli a la Cruz del Campo, es decir, los pasos que midiera en 1521 el marqués de Tarifa entre el Pretorio y el Gólgota. Sin embargo, la vía sacra empezaba a la salida del puente, donde una cruz exenta que remataba un edificio abovedado marcaba el inicio. La segunda cruz, junto a la fuente del Piojo, y desde allí subía en zigzag por la falda del monte
hasta el último púlpito junto a la ermita donde se celebraba la 14ª estación. La Orden Tercera Franciscana realizaba todos los viernes de Cuaresma estación por esta vía sacra, finalizando con un sermón en la ermita. A finales del siglo XVII, 12 caballeros alcalareños fundaron la Hermandad del Santo Cristo del Calvario y San Roque, al objeto de cuidar y mantener tanto la ermita como las cruces de la vía sacra. La ermita, dedicada al llamado Santo de la Peste, fue probablemente erigida sobre restos de otra construcción anterior en acción de gracias por preservar al pueblo de tan terrible enfermedad. El francés Roque vivió a finales del siglo XIII dedicando su vida a los apestados. Al ser proclamado santo, gozó de gran devoción en los pueblos y ciudades que sufrían las epidemias y le fueron dedicadas ermitas e incluso parroquias. A comienzos del siglo XVII, la Hermandad de los Nazarenos de Sevilla inicia un proceso de fundación de hermandades filiales en localidades vecinas. Carmona y Utrera aprueban reglas en 1597. En Marchena, sobre 1607. El Viso del Alcor en 1617. Antequera en 1620. Mairena sobre 1625. Estepa en 1626. Y así una larga sucesión de pueblos. La comarca se va poblando de hermandades de Jesús Nazareno. Siguiendo las pautas de la hermandad matriz, todas procesionan en el amanecer del Viernes Santo con 3 pasos y celebran un Vía Crucis con escenas de la Pasión destacando la secuencia del encuentro de Jesús con su madre. Llevan túnicas moradas con soga a la cintura y, a diferencia del resto, sus penitentes se llaman nazarenos, porque, aunque alguno acompañe con antorcha de fuego, la mayoría lo hace con cruces al hombro. A comienzos del siglo XVII, se funda en Alcalá la Hermandad de Jesús, probablemente la segunda filial en antigüedad. Durante el siglo XVI, se debatió con especial intensidad en el seno de la Iglesia la concepción inmaculada de la Virgen. Una de las instituciones abanderadas en aquella defensa fue la Hermandad de los Nazarenos de Sevilla. Su emblemático hermano mayor, Tomás Pérez, organizó multitud de funciones y actos. Aprovechando las hermandades filiales existentes, les envió predicadores para motivarlas en la defensa radical de la concepción inmaculada de la Virgen. En 1620, Tomás Pérez envió una carta al comendador mayor de la Orden de San Antonio Abad, escribiendo: mi avanzada edad me hace perder mucho de los lugares a donde nuestra Santa Hermandad celebra función en honor del Inmaculado Misterio. Pero tienen para esta Santa Hermandad un verdadero aprecio nuestras hijas, las de Alcalá de Guadaira y Carmona, a donde me trasladé con el nuevo predicador, quedando todos los fieles que en los templos llenos había, admirados de la palabra del joven religioso. El descubrimiento reciente de esta carta en el archivo de la Hermandad del Silencio supone hasta la fecha la primera referencia documental de la Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá. La hermandad se ubica en la iglesia de Santiago y encarga una bellísima imagen de Jesús
que coloca en una humilde hornacina de yeso en la nave de la epístola. La talla, cuya atribución aún no es posible determinar con exactitud, salió sin duda de una gubia maestra. Ejecutada en cedro, presenta un rostro con gran expresión emocional y patética, como absorto y alejado de quienes le rodean y concentrado en el camino que le conduce al Calvario. La asombrosa terminación de las manos, donde se marcan venas y tendones, así como el tratamiento y las formas de la cabeza, son expresión del mejor barroco sevillano. Van surgiendo de la investigación archivística los primeros nombres de oficiales. El 6 de diciembre de 1682 era mayordomo don Pedro de Sanabria y Ledesma. El 15 de junio de 1699, don Pedro Capitán. En 1707, don José del Trigo. En 1715, don Francisco José Balcázar. En 1728, don Bartolomé Sánchez Taboada. En 1745, don Bartolomé Rodríguez. En 1755 era hermano mayor don Álvaro Ortiz Tamayo. En el primer tercio del siglo XVIII, la hermandad edifica su capilla. Se hace patente un aumento en la devoción a Jesús Nazareno. En esta centuria se modifica la hora de salida a las 2 de la mañana y cambia a negro el color de la túnica. Estas novedades originadas en la hermandad matriz no serán seguidas en otras hermandades filiales. A comienzos del siglo XIX, la hermandad realiza una adaptación de sus reglas a las normas dictadas por el Supremo Consejo de Castilla. En 1803 son aprobados los nuevos estatutos, incluyendo un preámbulo donde se reconoce la existencia de otra regla anterior. La nueva regla, que continúa la misma línea que la precedente, determina como fin primordial promover el culto a Dios y contribuir al bien espiritual de los hermanos. Para ello, se realizará novena y función a Jesús Nazareno, procesión de penitencia la madrugada del Viernes Santo y misas todos los viernes del año. La hermandad, además, se hace cargo del entierro de todos sus hermanos, actuando como una mutua de seguro de defunción. Notas importantes para definir el carácter y espíritu que en esta época se quiere imprimir a la hermandad son las agregaciones. En 1820 se formaliza mediante documento la agregación a la Hermandad de San Juan de Dios de Jerez de la Frontera. En 1834 a la Hermandad Matriz del Silencio de Sevilla, aunque en este caso la vinculación ya existía de hecho desde principios del siglo XVII, quedada institucionalizada mediante esta carta de agregación. El 10 de septiembre de 1824, Alcalá recibe la visita del rey Fernando VII. La hermandad aprovecha la presencia regia para ofrecerle el cargo de hermano mayor, y aunque el monarca acepta de inmediato, lo hace formalmente el 25 de enero de 1825. En agradecimiento, se celebra función solemne en Santiago. Desde entonces, el escudo de la hermandad se rematará con una corona real. En toda la comarca, las imágenes de los nazarenos han movido la devoción y el sentimiento popular. En los siglos XVIII y XIX, las hermandades que fundara Tomás Pérez canalizan el mayor fervor en cada pueblo. En Alcalá se dan además unas circunstancias que aceleran este proceso. Desaparece la primitiva hermandad de Veracruz por la marcha de la comunidad franciscana durante la exclaustración y se pierde la devoción al crucificado de San Miguel
cuya parroquia queda cerrada al culto y arruinada. Así consta que si bien en 1709 el pueblo sacaba en rogativa a la patrona y al Santo Cristo de San Miguel, un siglo más tarde lo hará con la patrona y Jesús Nazareno. En las rogativas, para paliar calamidades, el pueblo procesiona las imágenes con mayor devoción. Algunos exvotos, fechados en el siglo XIX, refieren curaciones milagrosas, como este de Josefa Murillo, que padecía un saratán, o el de Concepción Santos, que tenía el mal de San Vito. En Santiago, aunque como construcción exenta, está la Capilla de Jesús. Tiene forma rectangular y se remata por tejado a 4 aguas con escudo forjado de la hermandad. Se construyó en el primer cuarto del siglo XVIII. El primitivo retablo, aún parcialmente conservado bajo el actual, constaba de única hornacina de medio punto donde se albergaban las 3 imágenes, enriquecido con pinturas murales figurativas alusivas a la Pasión. El retablo actual, de estilo barroco, recuerda las formas del final del siglo XVIII, aunque aún no está documentado. Destacan además el sagrario de plata y el frente de altar en finísima cerámica. Se cubre mediante bóveda pintada en 1930 por González Peña con motivos eucarísticos. Bajo la solería de mármol blanco reposan los restos de muchos hermanos cuyas lápidas mortuorias transcribe el padre Flores en sus memorias históricas. En esta capilla, además de los cultos, se celebraron los cabildos y juntas de gobierno. Aquí, la hermandad celebra mensualmente misa en sufragio por el alma de los hermanos difuntos, siendo especialmente visitada todos los viernes del año. Y el Jueves Santo se instala el monumento. La estación de penitencia se configuró, al igual que la hermandad matriz, en un Vía Crucis donde se escenificaban las secuencias de la Pasión. La vía sacra alcalareña empezaba en el puente con la representación del prendimiento. El origen de los judíos se encuentra en los mismos inicios de la hermandad. Personalizan a aquellos sicarios del templo sionita que prendieron a Jesús. Son 9, 4 soldados, el abanderado, 2 músicos, tambor y calamillo, el pagineta y el capitán. En la mañana del Jueves Santo recorren las calles acompañados al son de un toque especial del ronco tambor. Revolean la bandera en ostensión y finalizan con la exhibición de la sentencia por el pagineta que marca unos pasos de arcaica danza. A las 2 de la madrugada, el capitán llama a las puertas con 2 golpes secos, dando inicio la estación penitencial. Procesionan delante de la cruz de guía, hasta que llegados al puente, escenifican el prendimiento. Al grito del capitán, los soldados cruzan sus lanzas, el paso avanza y retrocede 3 veces, y luego se toman las esquinas. Una vez muerto el señor, las armas bajan a la funerala. Algunos han pasado la historia, como Arturo el del tambor. Se dice que jamás nadie tocó con aquella cadencia y sabiduría. O Cristóbal el abanderado, que pidió en el lecho de muerte, como última voluntad, que le revoleasen la bandera.
Otra de las tradiciones populares alcalareñas, actualmente perdidas, eran los pidones, personajes que, ataviados con túnica corta, morada, cíngulo amarillo, medias blancas con borlas, zapato negro con hebilla y pañuelo de seda al cuello, cruzaban airosamente las calles demandando limosnas a los transeúntes. Tenían un pregón especial al grito de «Nuestro Padre Jesús Nazareno» o «La Reina del Cielo». Eran 4 e iban colocados delante de cada paso. Obtenían el cargo en subasta por sistema de pujas a la llana, percibiendo la hermandad el importe de la postura más alta y quedando los adjudicatarios en libertad para hacer la postulación. Tal era la importancia de estas subastas que de ellas procedía el principal ingreso de la hermandad. Los pidones desaparecieron pasada la mitad de este siglo. Alcalá ha fraguado a través de los tiempos una saeta peculiar, una saeta estructurada sobre el palo alcalareño por excelencia, la soleá, y aunque más corta y menos brillante, sí más profunda. Ya te bajan de ese cerro. La saeta alcalareña contempla todos los misterios dolorosos y se cantaban indistintamente a Jesús y al Santo Entierro. Históricamente, las 2 cofradías penitenciales alcalareñas por antonomasia. Y la cara sangrenta de los martirios tan grandes. Quedan en la memoria la emoción al oír a Joaquín el de la Paula o Pascué. Sabemos que al principio la procesión salía a las 6 de la mañana y los nazarenos vestían túnicas moradas con cordón de soga. La estación de penitencia siempre ha consistido en un vía crucis que se iniciaba a la salida del puente con el prendimiento y culminaba en San Roque, en la 14 estación. Antes de salir había un sermón preparatorio que se continuaba en el Calvario, utilizando para ello los 2 púlpitos aún existentes. En el más bajo se hacía la ceremonia del encuentro de Jesús con María. Juan busca a María y da 3 carreritas. Avisa a la madre del prendimiento y luego la Virgen se encuentra con Jesús. En cada encuentro, los pasos hacen 2 reverencias. En el púlpito más alto se terminaba el sermón con los 3 pasos alineados y probablemente con la bendición mediante un artilugio mecánico de la imagen de Jesús. Cada uno de los pasos era portado por 12 horquilleros, 4 delanteros, 4 traseros y 2 en cada lateral. En 1931 se estrenó el nuevo paso. Jesús subió por vez primera al Calvario llevado por costaleros. Fue tallado por el maestro Martínez de León en caoba encerada con apliques dorados y cartelas de cerámica. El proyecto de estilo renacentista lo diseñó don José Recio. En 1943, el orfebre Graviel Medina realizó el nuevo paso de costaleros de la Virgen del Socorro. Las andas y los horquilleros habían pasado a la historia. Quedan perpetuamente en el recuerdo nombres de algunos capataces que marcaron época, como José Alcarazo Espinosa, carretero, o José Ruiz Zamora, Zamora el Popular, y también Castillo, los Calderones, Merinos o Alcaides. Las mujeres que acompañan iluminando constituyen un elemento singularísimo que personaliza la cofradía, una devotísima actitud que demuestra la verdadera dimensión devocional de la imagen.
En la regla de 1801, continuadora de otra anterior, además de la procesión, se preceptúan los siguientes cultos: novena con sermón, adoración y bendición, función principal, honras generales por los hermanos difuntos y misa cantada todos los viernes del año. Era costumbre, durante la Cuaresma, que el cardenal arzobispo comisionara a un predicador para cada pueblo. Sin embargo, en las reglas se establece la libertad de la hermandad para designar al predicador que más estime conveniente. A mitad del presente siglo, la novena empezó a alternar con ejercicio de quinario, quedando ya como tal en su último tercio. En 1931, y a propuesta de don Vicente Romero Escacena, se celebra el Vía Crucis, trasladando la imagen de Jesús desde su capilla hasta el altar de cultos. Este acto se consolidará en años sucesivos, llegando a ser en la actualidad de los más emotivos, masivo y devoto. En la segunda mitad del siglo XX se instauran los cultos a la Virgen del Socorro en el mes de octubre, primero con misa rezada y besamanos, luego con función y mayor magnificencia. El 12 de marzo de 1980, el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Bellido Caro, rubrica la fusión de la Hermandad de Jesús con la Sacramental de Santiago. Ello supone no solo recibir el legado histórico de la que fue la más poderosa hermandad alcalareña, sino también nuevas atribuciones como la organización del triduo y función principal de instituto al Santísimo Sacramento o la procesión del Corpus. Desde entonces, la hermandad cambia la cera blanca a roja por su carácter sacramental. En la madrugada del 19 de julio de 1936, la parroquia es asaltada e incendiada. Amontonan las bancas, prenden una gran hoguera en el centro de la iglesia e incineran las imágenes. La soberbia talla de Jesús Nazareno es previamente mutilada. Aún se conservan algunos restos de las manos. La imagen de la Virgen recibe varios golpes de hacha en la cara, pero escapa al fuego. Se encarga al escultor don Antonio Illanes las tallas de Jesús y San Juan. En el atardecer del 9 de junio de 1938 fue bendecida la nueva imagen de Jesús en un emotivo acto en la ermita de San Roque. La Virgen del Socorro se contrata con el imaginero don Sebastián Santos Rojas. El Viernes de Dolores de 1940 es bendecida. A comienzos del 42, Illanes entrega la imagen de San Juan. Con ello, quedaba restaurado el misterio y en acción de gracias se celebró triduo oficiado por don Lorenzo Pérez Fernández. La portentosa imagen de Jesús será heredera inmediata de la devoción nazarena de Alcalá.
El acierto de la hermandad en la reposición del misterio destruido fue absoluto. El Vía Crucis a San Roque estuvo garantizado durante los siglos XVI a XIX por la comunidad franciscana, propietaria del monte. Sin embargo, cuando se produjo la desamortización, la propiedad fue adquirida por las familias de la Portilla y Pérez de Guzmán. Desde entonces, cada año, había que solicitar autorización a la propiedad. El 17 de marzo de 1966, y por escritura pública de donación, doña María Pérez de Guzmán y Pigman, viuda de don José Domingo de la Portilla, regaló a la hermandad tanto el monte que se llamó Calvario como la ermita de San Roque. Desde su fundación en 1570, la ermita tuvo diversas reconstrucciones. Consta su hundimiento y reedificación en 1823 por la autoridad eclesiástica y a finales del siglo XIX por el propietario señor de la Portilla. La hermandad la reconstruyó en su totalidad en 1975, siendo inaugurada en solemne función por el arzobispo hispalense Bueno Monreal. Desde entonces está abierta al culto y se celebra la Eucaristía todos los domingos. En mayo de 1954 se adquiere la propiedad de una casa sita en la calle Sánchez Perrier número 9. En ella se instala el almacén de enseres y la secretaría. Era un paso importante, pues hasta la fecha el ajuar cofradiero se encontraba disperso en varias dependencias de la iglesia y en casa de algunos hermanos. Gracias a la diligencia de alguno de ellos, celosos con los documentos de la hermandad, se conservan un interesante libro de actas de la segunda mitad del siglo XIX, un catálogo de convocatoria de cultos de principios de siglos o antiguos listados de hermanos. El 15 de marzo de 1970 se colocó un bello azulejo de Jesús en el puente, conmemorando el acuerdo plenario del ayuntamiento, tomado en 1944, donde el puente de Carlos III pasaba a denominarse de Jesús Nazareno. En este impresionante documento gráfico se recoge el momento de la bendición de la cerámica conmemorativa. El medio de difusión y comunicación de la hermandad es en la actualidad el Boletín Calvario, cuyos primeros números ciclostiliados aparecieron en agosto de 1974. Desde entonces e ininterrumpidamente han sido editados. Actualmente se imprimen 3 al año, uno extraordinario, en Cuaresma, otro convocando a los cultos del Corpus y el tercero en octubre, difundiendo los cultos a la Virgen. Siempre hubo buenos coros en la hermandad. Quedan en el recuerdo doña Trini Muñoz o doña María del Águila Romero, que realizó además una soberbia labor de recuperación de las antiguas coplas de Jesús. Sin embargo, es ahora cuando la hermandad posee una agrupación coral cuya fama trasciende ya los límites regionales. El sacerdote y músico don Manuel Ángel Cano Muñoz ha constituido una extraordinaria coral con más de 50 voces cuyos fondos se destinan exclusivamente a una impresionante obra social y asistencial que el sacerdote mantiene.
El hermano mayor es la figura más representativa y responsable en una hermandad. La investigación de la historia, hasta la fecha, nos aporta muy pocos nombres, pues quienes tenían que pasar las inspecciones de la autoridad eclesiástica eran los mayordomos, y por ello la lista de estos es más completa. El primer nombre de hermano mayor que conservamos es don Álvaro Ortiz Tamayo, que lo fue en el segundo tercio del siglo XVIII, y don Salvador Tello Palacios, que realizó el expediente de reforma y aprobación de reglas en 1801. En 1894 fue elegido don Paulino García Donas Barrera, a quien sustituyó don Antonio Alcalá y Ortiz por espacio de 20 años, el mandato más largo de este siglo, y luego don José Aragón Sutil. Quedan en la memoria magníficas ejecutorias como la de don Sebastián Moya González, entre 1927 y 1930, don Luis Cotán Delgado, don Vicente Romero Escacena, entre 1933 y 1947, dirigiendo la reconstrucción de la hermandad e impregnándola de un nuevo estilo cofrade, respetando las raíces. Don Antonio Ruiz Calderón, don Antonio Bono Calderón, don Luis Calvo Carrera, don José Luis Jiménez Cosío y don Rafael Carrera Calderón, en cuyo mandato se ha inaugurado la segunda Casa de Hermandad. El 20 de octubre de 1996, tras la solemne función a la Virgen del Socorro, el arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo bendijo la nueva casa. Una magnífica culminación para este siglo XX, el cuarto siglo de historia de la Hermandad de Jesús Nazareno. Y así, y se mancha la túnica de Jesús y se aplica la
imponer la insignia de honor en función de su permanencia antigüedad en la hermandad a nuestros hermanos Antonio Gómez Udín, Agustín Ballestero Jiménez, José Lobotero, Joaquín Bono Artillo, Francisco Bono Artillo y a nuestra hermana Dolores Falcón Espinar, Alegría González Jiménez y Maridelaina Calderón Ruiz. Nosotros, los hermanos de esta cofradía, proclamamos y solemnemente hacemos protestación de nuestra fe diciendo que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Creador del cielo y de la tierra y ordenador de todas las cosas. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, augusta y Hijo de Dios, hecho carne, en las entrañas virginales de María Santísima, para la redención del mundo, que murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creemos en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y es don celestial que difunde el amor en la casa. Ahora Rodrigo, pero María, la debe estar la María. No era obligatorio. Es que ella es que... Sí. Vamos a ver a esta señora. Construir una cosita buena, ¿no? ¿Seguro?
Aguántale. No, tiene que tirar un poquito para la sacristía, lanza demasiado. Vale, aguántale. ¿Está bien, Leo? ¿Leo? Está bien. María está durmiendo. Va para acá, papillo.